Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 15 de enero de 2017, nuestro pastor nos trae una prédica sobre nuestra visión para el año 2017. El tema es Prosigo a la meta, basado en Filipenses capítulo 3. Con la ayuda de Dios queremos olvidar lo que queda atrás y extendernos hacia la meta del llamado supremo del Señor. Ahora, abran sus Biblias y escuchemos a nuestro pastor. ¿Estamos listos? Estamos en fuego para el Señor. Amén. Vamos a hacer una oración inicial. Amantísimo Dios, gracias Señor que nos permites estar en este lugar donde cada uno de nosotros, Señor, como dice tu palabra, que seremos como árboles plantados junto a ríos de agua viva. Nosotros, Señor, deseamos esa agua viva. Cada vez, Señor, que la escuchamos, permite que la asimilemos, que la pongamos en nuestro corazón y que la pongamos por obra. Ese es nuestro anhelo, Señor. Bendícenos mientras que oímos la palabra y permite que no seamos oidores olvidadísimos, sino que seamos hacedores de ella. Así que glorificamos tu nombre y gracias por permitirnos estar aquí. En Cristo Jesús lo hemos pedido. Amén. Vamos a ir entonces a Filipenses 3. Abran su Biblia. Filipenses 3, del 12 al 16. Le hemos titulado a esta predicación, a este mensaje, Prosigo a la meta. Diga usted conmigo una vez más. Prosigo a la meta. El apóstol Pablo desafía a cada uno de nosotros a proseguir hacia adelante. Toda persona que desea alcanzar metas va a encontrar obstáculos, problemas, desafíos en el camino. Como creyentes nacidos de nuevo, nosotros entendemos que antes venían los problemas y nos tumbaban. Ahora vienen los problemas y nos ayuda el Señor a confrontarlos con la ayuda del Espíritu Santo y con la palabra, y es ahí donde experimentamos crecimiento y madurez. Cada vez que crecemos, el Señor se alegra muchísimo porque pasamos la prueba. La palabra de Dios en Filipenses 3 es uno de los pasajes más conocidos. Pero déjeme decirle, son malinterpretados por su naturaleza. Nos trae en esta ocasión una profunda verdad de la aplicación para nuestras vidas. En esta epístola, el apóstol Pablo escribió 3 epístolas. Y en esta epístola, en lo particular, le estaba hablando a los filipenses 61 años después de la muerte de Cristo. Y fíjese, note esto, que él ya tenía aproximadamente 30 años de estar caminando en el Señor. Y para que él haya dicho estas palabras, cuánto más nosotros debemos de considerar también. Por eso Filipenses 3, del 12 al 16 nos dice así. Pongamos atención, por favor. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, quiere decir agarrar, aquello por lo cual fui también asido. Quiere decir, traducido de otra manera, obtener por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, 30 años después. Pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extiendo hacia adelante. Y el 14, que es el centro del mensaje: prosigo a la meta. ¿Qué meta? Lo vamos a averiguar conforme el pensamiento se esté dando. Al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Imagínense, él ya era un apóstol. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Si ya era un apóstol y estaba hablando del premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. Pablo había reconocido que como en un acto de humildad, él debería de continuar creciendo. Diga usted conmigo: necesito seguir creciendo en Cristo. Una vez más, no sé muy bien. Necesito seguir creciendo en Cristo. Para ser maduro, con la ayuda de Cristo y los hermanos en la iglesia. Pese al conocimiento que tenía Pablo y su experiencia espirituales, y el hecho de que ya había caminado aproximadamente 30 años, él dijo una vez más, con toda la humildad, con toda la sencillez, que no lo había alcanzado, que aún no se consideraba una persona perfecta. ¿Quién de aquí, de nosotros, es perfecto? Que levante la mano. Gracias por su honestidad. Seguimos en el proceso de caminar hacia la perfección en el Señor. Aquí es donde muchos podemos equivocarnos y pensar que ya hemos alcanzado y ya lo sabemos todo. Ya entendemos todos los ministerios de la palabra. Nadie nos puede decir qué hacer y qué no hacer. Nos creemos un sabelotodo. Ya no necesito indudablemente ni la ayuda del Espíritu Santo para que me diga qué hacer, ni mucho menos del líder que me aconseje, ni mucho menos del pastor, porque cada uno de ellos se han quedado cortos. Yo ya lo sé todo. En el libro de Hechos y las epístolas que hemos leído, se conoce ciertamente la vida del apóstol Pablo. ¿Quién ha leído la vida del apóstol Pablo y ha sido inspiración para usted? Levante la mano. Qué increíble, ¿verdad? Como Dios usó a este hombre, lo cual ha sido y sigue siendo inspiración para nuestras vidas. Un hombre pequeño, de estatura según la historia, pero gigante en la fe. Un hombre que inspiró a muchos mientras que se exponía en conocimiento. Pero aquí en este pasaje vamos a tratar de tocar dos puntos vitales que quedarán posiblemente engranados en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Que Pablo, antes de convertirse y después de convertirse, todavía continuaba con el proceso de que sabía que no lo había alcanzado todo. A veces nosotros podríamos decir: no necesito de ir a la iglesia porque efectivamente me siento cómodo aquí en la televisión enfrente viendo un mensaje del Señor que alguien lo está predicando. Créame que la iglesia tiene un propósito en la viña del Señor. Y le voy a decir cuál es el propósito. Mire, cada uno de nosotros necesitamos un empujoncito siempre. Mayormente por el Espíritu Santo y por el hermano que está a la par. Porque si no fuera así,
Yo no puedo ver mis defectos. Otros me los ven y me ayuda a superarlos. Siempre y cuando me vean los defectos no me apunten, sino que me ayuden a superarlos. Por eso es necesario que tú y yo nos congreguemos, porque el congregarnos nos hace caminar hacia la madurez. Hemos leído cómo realmente el apóstol Pablo se convirtió. ¿Y quién era el apóstol Pablo? Posiblemente usted y yo nos identificamos un poquito con lo que realmente era el apóstol Pablo. Fíjese que era un fariseo, era un legalista. Nos identificamos a veces con el legalismo. Amén, dice por ahí. Gracias. Religioso, saqueador de la iglesia. ¿Sabe usted que cuando eso es bueno lo que Dios nos permite hacer aquí en la iglesia, traer los estudios de temperamentos? ¿Sabe que el apóstol Pablo tenía 2 temperamentos bien engranados? Era un colérico y un melancólico. Las 2 cosas que Dios había de usar. ¿Sabes que tu temperamento es el DNA que Dios nos ha dado? Y eso no lo va a cambiar Dios, pero sí lo puede ir transformando y modificando para el bienestar de su obra. Imagínese un colérico. Se pasaba llevando a todos. Un melancólico, perfeccionista. Por eso narra la conversión, dice, y cayendo al suelo, cuando perseguía a la iglesia, le dice el Señor, imagínense qué misericordia más grande que el Señor tiene, que sabiendo que aún le estaba persiguiendo, el Señor se le aparece y le dice: ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres? Ya cuando él ve esa magnificencia, esa presencia misma de Dios, ya entra con un tono de voz más menguado, ya no está tan con jactancia, sino que ya está más menguado y dice: ¿y quién eres? Yo soy Jesucristo, al que tú persigues. Y dura cosa es dar golpes contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa es darte golpes a ti mismo. ¿Usted sabía que él era el aguijón? El aguijón era una vara que se usaba, que le pegaban duro a los bueyes para que continuaran caminando. Así seguramente que le iba a pasar al apóstol Pablo. Pero ya cuando él viene y se humilla y dice, cae al suelo y oye la voz y dice: anda, porque alguien va a orar por ti. Anda ya a la calle derecha. Él fue enceguecido en ese momento. A veces el Señor nos permite situaciones difíciles, aun cuando nosotros recién hemos venido al Señor o cuando ya tenemos un poquito de tiempo. El Señor permite situaciones difíciles para que nosotros consideremos que en todo cuanto hagamos tenemos que ponerlo a Él como número 1. Bien, lo llevan a la calle derecha y viene Dios mientras que Ananías estaba orando. Dios viene y se le revela a Ananías y le dice: anda a la calle derecha, a la casa de un tal Judas, porque ahí hay un hombre que se llama Saulo de Tarso, que está esperando por ti y ha visto visión, que cuando tú oras por él vuelve su vista.
No, dice Ananías, ¿cómo es posible? Yo no voy ahí. Definitivamente no voy. Porque tú sabes, ese hombre ha saqueado, ha perseguido, ha lastimado, ha golpeado, ha puesto en cárcel a muchos de los del camino, porque así se les llamaban a los del camino de Cristo. Yo no voy ahí. Ándale, dice el Señor, porque instrumento va a ser para el reino de los cielos. Instrumento me será para el reino de los cielos. Si usted tal vez no ha considerado lo valioso que es usted en las manos de Dios, usted es un instrumento para el reino de los cielos. Y también le voy a enseñar lo que es menester que sufra por el reino de los cielos. Lo voy a llevar, y aquí está la asignación, aquí está la meta que Dios le da. Y le voy a dar la asignación que le predique a los gentiles, a los reyes, y de último regrese a los israelitas. ¡Wow! ¡Qué cosa más impresionante, hermano! Volviendo al punto, después de haberse convertido y habiendo ya caminado por un tiempo en Cristo Jesús, es impresionante que después de 30 años de servir al Señor, él reconoció que todavía no lo había alcanzado. Ninguno de los que estamos aquí aún todavía lo hemos alcanzado. Seguimos en el proceso de la santidad, en la cual el Señor nos da todos los instrumentos necesarios para bendecirnos y sacarnos hacia adelante. ¿Qué debemos de hacer para ser perfectos, maduros espiritualmente? Voy a tratar de descifrar esto, espero que podamos entenderlo. Para que una persona pueda continuar en el proceso del crecimiento de la madurez, primero debe de reconocer, diga conmigo, reconocer. ¿Reconocer qué? Y aceptar y renunciar al área o la problemática de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos diferente rollo, hermano. No, yo no tengo ningún rollo. Sí, hermano, tenemos rollo. El que decía un predicador, el que no tiene de minga, tiene de mandinga. Tenemos algo que entregarle al Señor. Por ejemplo, algunos podríamos tener orgullo. Algunos otros podríamos ser argumentadores. Algunos otros podríamos sentirnos jueces, que media vez ya la palabra está en mí, yo puedo decir que aquel de allá está mal. Y lo comienzo a señalar. El Señor no nos llama a señalar a nadie. Que no seamos jueces, porque el único juez es Él. A veces somos negligentes. A veces tenemos falta de perdón. Por lo complemento tenemos raíz de amargura. Tenemos una lengua que no la controlamos con nada, ni con freno. Nos gusta el chisme. Dios reprenda todo esto y nos ayude el Señor a ponerlo a su disposición. Entonces debemos de reconocerlo, aceptarlo y renunciar a ello. Por ejemplo, si hay una área de su vida y la mía que nos gusta el control. Por ejemplo, usted le dice a su esposa: no vayas al mall, no vayas aquí, no hagas esto, no hagas el otro. Usted ya tiene control, aunque usted no lo crea. O si la esposa le dice al esposo: ya te dije.
Otra vez lo estás haciendo. Ya te dije que no lo hicieras. Y de una u otra manera caemos en un aspecto de control. ¿Y cómo realmente nosotros podemos erradicar el control? Porque nadie somos dueños de nada, queridos hermanos. Es Dios el que nos pertenece, o Él, le pertenecemos a Él. Y Él sí tiene control de nosotros porque nos quiere bendecir. Pero el control que nosotros ejercemos sobre nuestro prójimo puede ser enfermizo. Así que comencemos a trabajar esa situación de control. Y yo voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo quisiera controlar la grey del Señor. El Señor no me manda a controlar a ninguno de ustedes. Yo no soy policía. Soy un guía para que usted de una u otra manera, si lo considera, siga mis pasos. Así como Pablo decía: aprended, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero de otra manera, tenemos que recordarnos que tenemos que botar ese control y repetirnos la palabra para sacarla y hacer un panorama diferente. Por ejemplo, en primera de Pedro 5 del 1 al 4 nos dice claramente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de padecimiento de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Punto importantísimo, hermano. Fíjese que Dios ha sido muy bueno. Dios nos ha dado a nosotros la pauta de trabajar como iglesia célula. Y a través del tiempo, Dios nos ha puesto en el corazón asignarlo a usted como supervisor, como líder, como asistente. ¿Por qué? Porque hemos visto en usted unas cualidades preciosas y deseamos que usted siga creciendo en el Señor. Ahora bien, usted tiene que tener el debido cuidado de no controlar a nadie, porque no Dios nos ha determinado que controlemos, sino que seamos ejemplo. Y es ahí donde la palabra de Dios viene a nuestro corazón y recordarnos y decir: momento, no voy a controlar a nadie, sino que voy a esperar en el Señor y aplico esa palabra a mi corazón para que yo sane y sea un buen mentor, un buen ejemplo, que otros admiren la forma que busco de Dios, la forma como realmente Dios me usa a través de la palabra, o a cómo yo ministro a otros, o cómo Dios se glorifica a través de que cuando oro alguien se sane. Y todo eso es importante que nos entendamos, que en la obra de Dios a nadie se nos ha llamado a controlar. Así que si de una u otra manera se ha dado, quitemos el control ahora mismo, desarraigámoslo y sometámonos a la perfecta palabra de Dios. Solo di un ejemplo. Va a haber un ejemplo para aquellos que bregamos con el orgullo. También otro ejemplo con usando la palabra para aquellos que argumentan, aquellos que se consideran jueces, aquellos que la lengua no la pueden controlar, etcétera. Debemos de ser responsables a trabajar cada uno en estas áreas, afirmar la palabra una y otra vez para que eso se desvanezca
Debemos de practicarla porque dice la palabra que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de su palabra. En este año vamos a trabajar en áreas problemáticas como someter la tendencia pecaminosa a la obediencia de la palabra. Obedecer intencionalmente a la palabra de Dios por la obediencia a la palabra que purifica mi alma. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia de la verdad, esto hacemos cada vez que en la oración se nos acerca a la mesa del alfarero. Qué lindo, ¿verdad? Eso es humillación. Eso es dejar que el Señor entrar a la mesa del alfarero, decirle: Señor, definitivamente, mira, he tratado esta una y otra vez, mira, ya tengo 40 años en el evangelio y no hay forma de superar esto, pero una vez más me presento delante de ti, alfarero divino, trabaja conmigo, quítamela. Jeremías 18 del 4 al 6 dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh iglesia de Cristo? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel, oh iglesia del Cristo Jesús. Ahí en ese rincón, ahí donde tú tienes el tiempo de oración con el Señor, ahí donde tienes que ponerle todas tus áreas al Señor, porque definitivamente es algo precioso, hermano. Todos nosotros hemos crecido biológicamente. Cuando éramos babies, llegamos a ser jóvenes, después de jóvenes, adultos, ancianos, y después nos lleva el Señor, ¿verdad? Es un proceso de crecimiento. También Dios ha dejado ese proceso en lo espiritual. Y aún más yo te diría que en lo espiritual tenemos mucho por delante. No se termina, querido hermano. Hay muchas áreas. Claro, Cristo fue perfecto porque Él vino y nació por medio del Espíritu Santo, pero tú y yo somos imperfectos porque de una u otra manera el pecado fue transmitido a nosotros a través de los años, y tenemos ese pecado enraizado ahí y le tenemos que constantemente pedir al Espíritu Santo que nos ayude a pararlo, a que mengüe. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir al llamamiento divino? No nos equivoquemos. El pasaje nos aclara que es llamamiento. Pongamos atención aquí. No es una posición en la iglesia. Óigame, no. El llamamiento no es una posición en la iglesia. No es un ministerio que Dios podría desarrollar en ti. No lo es. El llamamiento a que se refiere aquí la palabra es que debemos proseguir a desarrollar el carácter. Diga conmigo: el carácter de Cristo en mí. No lo oí muy bien. El carácter de Cristo en mí. ¿Se recuerda que hablamos de temperamentos? Ahora estamos hablando de carácter. Quiere decir que el temperamento puede ser moldeado al carácter de Cristo. Por eso dice en Filipenses 3 del 17 al 21. Porque muchos malinterpretan este pasaje y piensan el supremo llamamiento es ser un evangelista, ser un pastor,
ser un diácono. No está hablando de eso. Está hablando del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Quiere decir ser igual que Cristo Jesús. Llegar al punto de desarrollar el carácter de Cristo en mí y en ti. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque muchas personas malinterpretan y quieren tener ese. Es bueno, dice la Biblia, ¿verdad?, desear un obispado, pero no es el propósito del que está hablando las Escrituras, de seguir al supremo llamamiento de Cristo el Señor. Está hablando de la importancia de que donde vayamos, donde estemos, podamos reflejar a Cristo con nuestras acciones y con nuestra conducir y con nuestras obras. A veces podríamos, una vez más, equivocarnos y pensar que sí, que alcanzamos el supremo llamamiento de ser un pastor de una iglesia. Eso no es el supremo llamamiento. El apóstol ya era apóstol. ¿Y a qué se estaba refiriendo él del supremo llamamiento? Usted sabe que el tope de la línea es el apostolado. Hoy en día la gente quiere ser apóstoles, y el último apóstol fue el apóstol Pablo. Y ahora se le ha delegado a la iglesia. Aún el hecho de la profecía también se puede dar, pero no así como antes, sino que la profecía se da dentro de la iglesia. Sí, querido hermano, no nos desanimemos. Tenemos mucho por delante. Tenemos el ayudador divino que se llama Espíritu Santo, el Paracleto, que está constantemente llevándonos y conduciéndonos a toda verdad, porque Él es el Maestro por excelencia. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado en esta preciosa mañana. No ignoréis que sois templo y morada del Espíritu Santo. ¿Alguien no tiene el Espíritu Santo? Yo le invito el día de hoy que confiese a Cristo el Señor y que le diga: Jesús, te necesito, para que el Espíritu Santo comience a tomar lugar en tu vida. Hermanos, una perfección completa no va a ser posible lograrla en esta tierra. No es posible. Pablo no la logró. La logró cuando ya entró a la presencia del Señor. Así que nosotros, eso no quiere decir, querido hermano, que nos desanimemos y no continuemos caminando, yendo hacia la meta. Porque Dios quiere mostrar al mundo, este mundo que necesita de Cristo, que tú y yo tenemos las buenas nuevas de salvación. Y no es una farándula, no es un pensamiento, no es un cuento, es una verdad, es una realidad que tú y yo poseemos la palabra del Señor y el Espíritu Santo para mostrarle al mundo que necesitan salvación. La Biblia nos exhorta a vivir de una manera en la cual nuestras conciencias estén limpias constantemente. Entonces, ¿cómo voy a proseguir a la meta? Para proseguir la meta
definitivamente nosotros tenemos que estar enfocados. Usted mira ese foco ahí. Ese foco está enfocado en mí. Así tenemos que hacer. Estar enfocados hacia la meta. Hay muchas cositas a nuestro alrededor que nos pueden desenfocar. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 nos dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante. Hermano y hermana, ¿qué nos pasó en el pasado? Me pasó esto. Wow, 10 cosas te pasaron. ¿Y vas a seguir ahí atado en esas 10 cosas que te pasaron? ¿O vas a pedirle al Señor que te capacite hoy en el presente y que puedas ver hacia el futuro? Es cierto que lo pasado en cierta manera te tomó experiencia, pero ahora te perfilas hacia la meta. Tú y yo nos perfilamos hacia la meta. Podemos ser libres de ataduras que nos impiden seguir hacia adelante. Podemos ser libres de esos lazos que nos jalan hacia atrás. Y esto nos proponemos con la ayuda del Señor, ir hacia adelante, olvidar nuestro pasado, como ilustra aquí el apóstol Pablo, llevando a comprender las riquezas de Cristo en su expresión. ¡Wow! Este hombre nos trae una inspiración tremenda. Indudablemente él así era guiado por el Espíritu Santo cuando él expresaba, cuando él escribía. Y esto lo consideró después de su conversión y después de haber caminado aproximadamente 30 años en Cristo. Él sabía y había encontrado las riquezas en Cristo y dijo así. Pongamos atención. Filipenses 3, del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que dice este hombre aquí! Es una inspiración para cada uno de nosotros como creyentes. Se supone que ahora que estamos en el Señor no le tenemos que tener miedo a la muerte, querido hermano. Él al final del pasaje expresa claramente que su anhelo era tener un cuerpo glorificado así como Cristo lo tenía. Que sabía que iba a recibir una corona incorruptible. Vale la pena seguir a Cristo, querido hermano. El enemigo pone un montón de obstáculos. Oh, mira, en esa iglesia esto y esto y esto y esto y esto y esto y otro. Si tú eres la iglesia, querido hermano, entonces tú y yo necesitamos corregirnos. No es el grupo, eres tú.
quitándole la importancia a estas cosas. ¿Qué nos detiene? ¿Qué nos estanca? Haga uno una evaluación, que el Espíritu Santo comience a hacer una evaluación en tu vida, porque el espíritu tuyo con el Espíritu Santo y el alma saben cuáles son las áreas que te estás estancando. Examínalo. Sabes que para que Pablo haya dicho eso, nosotros también debemos de considerarlo y decirle: Señor, ¿qué tengo por basura? ¿Qué necesito quitar de mi vida que es basura? ¿Qué tengo que soltar? Porque quiero ver aún más tu gloria, Señor. Porque quiero alcanzar ese supremo llamamiento en Cristo Jesús. Quiero parecerme a Jesús, que cuando miren mi rostro puedan ver un rostro que radia en Jesús. Si podemos conseguir de una u otra manera, se me quedó por allá en la oficina, pero tenía una lámpara poderosa para poder enseñarle a usted la importancia de que la lámpara apunta, tiene un enfoque. Así deberíamos de ser nosotros, que lo que está al lado y al lado y al lado lo desechemos y enfoquemos al propósito por el supremo llamamiento que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos mostremos y nos parezcamos más a Cristo Jesús. ¿Quién tiene carro aquí? Levante la mano. Cuando usted maneja viendo el retrovisor. ¿Ah? Por rato, solo cuando va de retroceso, ¿verdad? Si usted y yo manejamos con el retrovisor, estamos viendo para atrás. ¿Qué nos pasó atrás? Ay, 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 me duele el dolor de atrás. Que es hoy un día, nuevo día, donde el Señor se ha de glorificar, donde los pájaros cantan, las flores resaltan, hay un aire nuevo, las nubes se mueven. Es un nuevo día en el cual podemos enfocar en Cristo Jesús y decirle: Señor, mira estas áreas que tenía atrás, yo las dejo y te pido que te glorifiques hacia adelante, porque quiero mostrar que tú eres real en mi vida. Disculpen, voy a dejar sin oídos, pero no puedo expresar de otra manera el fuego que tengo de Dios. La dirección para el año 2017 nos dice que proseguiremos hacia adelante en tu vida personal y en la vida ministerial. Si no se logró el año pasado, lo vamos a lograr este año con la ayuda del Señor. Olvidando el pasado, presionando el presente y enfocando al futuro. Por eso el ejemplo que pone aquí el apóstol Pablo en Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? ¿Estás dispuesto a llevar el premio, hermano Rafael? Amén. Corred de tal manera que lo obtengáis, hermano Rafael. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. No tanta pizza, brother. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero vosotros una incorruptible.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Wow, qué statements más poderosos de este hombre para inspiración de nuestras vidas. ¿Estás decidido a correr esa carrera, hermano? Que nadie ni nadie te pare. Tú sabes que cuando se corre regularmente en los estadios, te digo porque yo corría bastante, en los estadios ponen unas líneas. Y al correr en esas líneas, tú no tienes que salirte de esa línea. Inclusive tú no tienes que ver al que va a la par, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni el que viene atrás, porque si miras para atrás, te pasa el otro que viene ahí. Así que nuestro enfoque debe ser en Cristo Jesús, en esa línea recta, sin ver a la derecha, ni a la izquierda, ni para atrás, sino para adelante a esa meta a la cual el Señor nos ha llamado, al supremo llamamiento, que nos parezcamos a Cristo el Señor. Basta ya de ser un cristiano mediocre, sino que seamos un cristiano que reflejen a Cristo el Señor. Para eso nos llamó el Señor. Por eso Jesús dijo en Lucas 9:62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sigue viendo para atrás, vamos a ser descualificados. Como buenos labradores cristianos, todos tenemos que poner nuestra mano en el arado e ir hacia adelante con ese compromiso en el cual Dios nos llamó. Yo recuerdo, hermano, yo no sé si tú recuerdas, cuando yo me convertí al Señor, yo me recuerdo que agarré mi Biblia y no me importó qué opinión tenía fulano, sutano, mengano, y por donde iba predicaba el evangelio. ¿Eres tú igual? ¿O ya tienes vergüenza de andar con la Biblia? Si ya tienes vergüenza de andar con la Biblia, estás viendo para atrás. Porque tú y yo no sabemos el gran poder que está depositado en ti y en mí. Es poderoso Jesús. Y Dios nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y hasta el mismo diablo, querido hermano. Nos vamos a esforzar a obtener el carácter de Cristo, que es el supremo llamamiento. Tenemos que parecernos a Jesús, aún más y más y más y más y más. Como un organismo vivo, la iglesia tiene que tomar decisiones que también afectan la vida de cada persona en lo individual. Somos un cuerpo aquí en la tierra. Y para este año tenemos dirección en el 2017. La primera es: vamos a declarar salud espiritual colectiva a las células de la iglesia para su reproducción. Aquí vamos a crecer espiritualmente y vamos a reconocer que necesitamos cambiar para la gloria de su nombre. También, punto número 2, es que cada miembro de la célula, no de la iglesia, cada miembro de la célula va a procurar hacer un mentor. ¿Sabe usted qué es un mentor? Alguien que con su ejemplo jala a otros. No por teléfono. No por teléfono.
vamos a estudiar la Biblia aquí por el teléfono, ¿ok? Está bueno, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que usted vaya y se tome su cafecito con el hermano, con la hermana, y ahí estudien la palabra o los libros que Dios ha permitido que estudiemos para que seamos efectivos mentores. Cuando se convirtió el hermano Javier Torres, hoy está en el hospital una vez más, vamos a hacer una oración al final por él. Yo tomé tiempo de ser un mentor para él. Él no fallaba, yo le decía a las 3 de la tarde, ahí estaba a las 3 de la tarde. Tenía un hambre, y hoy en día tiene una hambre tremenda por Dios. Dice, no importa qué es lo que me pase, no importa si Dios me quiere llevar, estoy bien agarrado de Cristo. Así son las expresiones de Javier. Está en el hospital y está gozoso, tiene dolor, tiene problemas, pero sigue glorificando su nombre. Vale la pena ser un mentor a alguien, querido hermano. Yo recuerdo que mi esposa tomó tiempo con la hermana Lidia. ¿Se recuerdan de la hermana Lidia? Ella está en la presencia del Señor. Ella tomó suficiente tiempo para ser un mentor con la hermana Lidia. Imagínense qué tremenda esa expresión de que pudimos ser mentor para alguien que ya está en la presencia del Señor. No se crea que vamos a ser eternos aquí. Así que el tiempo que tú y yo tengamos es porque Dios nos lo ha permitido. Aprovechémoslo a lo máximo. Seamos igual que Cristo. Este año también enfocaremos, importante, todo aquel que es padre de un joven, póngaseme de pie, por favor. Padre de jóvenes, padre de jóvenes. Si usted tiene su joven aquí en la iglesia también. Este año enfocaremos a la atención de nuestros jóvenes. Ya lo hemos venido repitiendo varias veces, pero parece que como que no lo engranamos, como que no lo tomamos. Pero en esta ocasión sí lo vamos a tomar. Esta vez oraremos para que ellos, conjuntamente con los padres, puedan reconocer la importancia en sus vidas como adolescentes y que nos ayuden a buscar una forma de cuidar y ser efectivos mentores para con ellos en lo espiritual, en lo emocional e inclusive en lo material. Se pueden sentar, muchas gracias. ¿Estamos de acuerdo, papás de jóvenes? Miren la próxima generación. Están siendo bombardeados en la escuela con el género. No saben ahora si son hombres o mujeres. Qué terrible. Y con otras un montón de cosas. Si nos ponemos de pie un segundito, por favor.